Asambleísta por Imbabura, Mario Ruiz. En este momento el Pleno debate el informe no vinculante al veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR. Pues damos por concluido este punto. Señor secretario, tome votación. Señora Presidenta, previo a dar cumplimiento a su disposición, me permito dar lectura de la moción que ha sido ingresada por escrito a través del Sistema de Gestión Documental. Memorando número AN-UGJE 2021-0047-M, Quito 7 de octubre de 2021, asunto moción para votación, sesión del Pleno número 730. De mi consideración y mi calidad de asambleísta ponente designada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en atención a lo dispuesto en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito remitir la siguiente moción para que se tome votación sobre la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR dentro de la sesión número 730 del Pleno de la Asamblea Nacional. Moción. Se sirva a tomar votación para el allanamiento de los artículos 1 y 2 de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR. Finalmente, señora Presidenta, sirva a disponer, Secretaría General realice los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento, así como sea el caso, se realice la renumeración del texto del proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR, previo a ser remitido para su publicación en el registro oficial en atención a lo dispuesto por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe la asambleísta Yajaira Estefanía Urresta Guzmán. En tal sentido, señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedo a tomar votación de la moción que ha sido ingresada por escrito. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que el secretario general ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Yajaira Urresta, quien actuó como ponente del informe de este veto presentado por el presidente de la República al proyecto de ley reformatoria del Código Civil, se somete a votación la misma. Se lleva adelante primero el registro de las y los asambleístas. Como siempre hemos puntualizado, este es un paso necesario y que antecede a la votación en sí, en el cual se tendrá ya el número de asambleístas que participen en la respectiva votación. Estamos en el desarrollo del punto 3 de la sesión 730 del Pleno de la Asamblea Nacional, una sesión que arrancó esta mañana alrededor de las 9:45 con la presencia de 133 asambleístas. Del orden del día definitivo, hasta el momento ya se ha cumplido tanto con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador como con la comparecencia de las autoridades relacionadas con la seguridad ciudadana. Recordemos que fruto de esta comparecencia, el Pleno, después del respectivo debate, aprobó un proyecto de resolución con varios puntos, desprendido además, por supuesto, de la discusión que se llevó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahora nos encontramos en el tercer punto. Para este punto se contó con la participación del asambleísta Yajaira Urresta, quien señalamos actuó como asambleísta ponente del informe. También intervino el asambleísta Joel Abad, representante de Cañar, y finalmente la asambleísta Dayana Pazley, representante de la provincia de Guayas. Se procede con el registro por parte de los asambleístas a esta hora, toda vez que hemos escuchado ya las intervenciones a lo largo de este debate y que se ha conocido ya del documento final que se someterá a votación correspondiente. La moción que ha presentado, en este caso, el asambleísta Yajaira Urresta. En esta moción se plantea lo siguiente: que se sirva a tomar votación para el allanamiento de los artículos 1 y 2 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR.
También se solicita a través de esta moción, se solicita a la presidenta de la Asamblea Nacional, se sirva a disponer que Secretaría General realice los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento, así como, de ser el caso, se realice la renumeración del texto del proyecto de ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR, previo a ser remitido para su publicación en el registro oficial, en atención a lo dispuesto por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entendemos entonces que existirá una sola votación para el allanamiento, insistimos, de los artículos 1 y 2 de la objeción parcial presidencial a este proyecto de reformas al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR, tal y como lo ha planteado en esta moción para votación la asambleísta Yajaira Urresta, quien ha actuado como ponente del informe que elaboró la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Como puntualizamos, además, al tratarse o al momento de tramitarse los vetos parciales del presidente de la República, la Asamblea Nacional tiene dos caminos: el uno allanarse, el otro ratificarse en los textos que aprobó en segundo y definitivo debate. En este caso, la comisión, y también lo ha manifestado la asambleísta ponente del informe, se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aceptar aquellas observaciones, aquellos cambios establecidos por el presidente de la República al proyecto de ley en su veto parcial. El artículo 1, y de acuerdo al análisis que realiza la comisión y que consta en el documento de este proyecto que fue remitido a cada uno de los asambleístas, se puntualiza lo siguiente. Respecto a la objeción al artículo 1 del proyecto, que a su vez reforma el artículo 606 del Código Civil, la Presidencia de la República objeta o veta este artículo por razones de orden técnico que se detallan a continuación. Señala que la propuesta de la Asamblea Nacional, conforme está redactada, remite la medición de la plataforma continental a línea base. Agrega que ello es incorrecto porque debe considerarse que, de acuerdo con el decreto ejecutivo número 1238 del 15 de junio de 2012 y el decreto supremo 959-A del 28 de junio de 1971, publicado en registro oficial, las líneas bases del Ecuador son líneas base rectas. A lo señalado por la Presidencia de la República debe agregarse las definiciones que sobre línea base normal y línea base recta nos trae la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Respecto a esto, se señala justamente cuáles son aquellos artículos que hacen referencia a lo que significa una línea base normal, una línea base recta. Luego de este análisis realizado por la comisión, se concluye entonces de esta manera que procede y que es pertinente la observación que sobre este artículo ha realizado el presidente de la República en su veto parcial. Mientras que quedaría este artículo de la siguiente manera. Pertenecen al Estado la plataforma continental que comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del mar continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base rectas a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. El Estado ejercerá derechos de soberanía a los efectos de la exploración y explotación exclusiva de sus recursos naturales. Nadie podrá realizar estas actividades sin autorización expresa del Estado. Su extensión se establecerá conforme lo prescribe el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de las directrices científicas y técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La plataforma continental en el archipiélago de Galápagos podrá extenderse más allá de las 200 millas desde las líneas de base rectas, de acuerdo con las recomendaciones para la determinación de sus límites exteriores que formule la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Hasta aquí el contenido del artículo número 1, sobre el cual propone la comisión allanarse, es decir, aceptar los cambios establecidos por la presidencia misma. Igualmente, una reflexión.
Un análisis se realiza respecto al artículo 2, que a su vez reforma el artículo 609 del Código Civil, y avanza la votación, en la cual participan 131 asambleístas. La mayoría de votos expresados hasta el momento son votos afirmativos, siendo estos 98, no existen votos en contra, tampoco votos blancos, pero sí abstenciones. Rápidamente trataremos de dar lectura a lo que se detalla en el informe respecto de la objeción al artículo 2 que reforma el artículo 609 del Código Civil. Se indica lo siguiente: la Presidencia de la República objeta o veta el artículo 2 que sustituye el 609 del Código Civil por considerar que se debe tomar en cuenta de forma adecuada los conceptos de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, de conformidad a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, argumentando que el mar territorial es la extensión de 12 millas marinas medidas desde las líneas base rectas en donde el Estado ejerce soberanía sin restricción alguna, que solamente se garantiza el derecho de paso inocente, rápido e ininterrumpido de las embarcaciones extranjeras, siempre que se haga de acuerdo con el cumplimiento de la normativa ecuatoriana y sin alterar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado. Agrega que la zona contigua hace referencia a la franja de mar existente, que se extiende hasta una distancia de 24 millas marinas medidas desde las líneas de base rectas en donde el Estado ejerce jurisdicción y competencia del tipo aduanero, fiscal, migratorio y sanitario, que la zona económica exclusiva comprende el área desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 188 millas marinas, en la cual el Estado ejerce derechos de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de recursos naturales vivos y no vivos, así como derechos de jurisdicción con respecto del establecimiento y utilización de islas artificiales, investigación científica marina, protección y preservación del medio marino. Concluye que la plataforma continental está conformada por el lecho submarino y subsuelo de las áreas submarinas del Estado. En toda esta área, el Estado ejerce derechos soberanos respecto de la exploración y explotación exclusiva de sus recursos naturales. En este sentido, nadie puede realizar estas actividades sin autorización expresa del Estado ecuatoriano. Allí el veto presidencial al artículo 2 que sustituye el artículo 609 del Código Civil, aunque con una ligera variación en su redacción, los dos textos definen claramente los conceptos de mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, debiendo enfatizar que el texto del artículo propuesto por la Presidencia de la República lo que hace es introducir la palabra rectas a las frases que se encuentran como líneas base, que como se deja indicando en líneas anteriores, es procedente agregar dicha palabra a efectos de guardar concordancia con la definición de líneas de base rectas, que nos trae la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y Decretos Supremo de fecha 28 de junio de 1971 y Ejecutivo de 15 de julio de 2012, publicado en el Registro Oficial el 2 de agosto de 2012. Es así que por estas consideraciones, la Comisión en este informe, y según se desprende, resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse al veto presidencial en el texto del artículo 2 reformatorio al artículo 609 del Código Civil del proyecto de ley y aprobar el texto que se sugiere a continuación. Eso es básicamente lo que indica el informe en torno a la objeción número 2 de este proyecto de reformas, y es por eso que para esta votación, asimismo, en la moción que ha presentado la asambleísta Yajaira Urresta, se ha sugerido el allanamiento, tal y como se ha planteado en este informe, que tiene el carácter de no vinculante, que ha sido preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Avanza la votación a esta hora, reiteramos, 131 asambleístas se registraron, son 114 hasta este momento. Los votos afirmativos, no hay votos negativos, no hay votos en blanco, suman 11 las abstenciones y según podemos mirar desde nuestra mesa de trabajo, al menos 6 votos son los que faltan ya por consignarse hasta conocer la proclamación oficial de los resultados desde la Secretaría General. Se pide ya cerrar la votación y vamos a conocer los resultados definitivos. Señor operador, presente resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 116 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 15 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de allanamiento de los artículos 1 y 2 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR, presentada por la asambleísta Yajaira Urresta Guzmán. Ahí el secretario